¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Sí se, Buenas escu- tardes. sí se escucha, Lic. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Estamos, licenciado. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sili, Sí, Ay, Lic, lo disculpe, escuchamos. estos patojos me tocaron aquí en la compu y le bajaron volumen al compu, pero ya estamos. Bien, entonces, disculpen ahí los minutitos ahí de atraso, pero tuve un compromiso. Pero ya estamos aquí, vamos a avanzar. Hoy vamos a ver dos temas que son muy importantes, como lo es el proceso colectivo de trabajo, cuya diapositiva está en la pantalla, y también el arbitraje. Todo esto, pues, lógicamente, en el marco del derecho de trabajo, ¿verdad? Bueno, estos dos temas están directamente relacionados, bueno, como todos los temas, ¿verdad?, de derecho de trabajo, con la clasificación inicial que vimos de que el derecho de trabajo se divide en derecho individual de trabajo y en derecho colectivo de trabajo. Entonces, ¿se recuerdan que en el derecho individual de trabajo, el trabajador está solito? Está como una golondrina, queriendo hacer verano, o como un leño queriendo hacer solo una fogata. En buen chapín, el trabajador está velando solo por el derecho de su nariz, solito, ¿verdad? Eso es lo que caracteriza al derecho individual de trabajo. En el derecho colectivo de trabajo, el trabajador está asociado, está en grupo. Y para el efecto, pues, hay dos formas en las que el trabajador se puede asociar, ¿verdad? La primera, que es la formal, la permanente, la institucional, que es el sindicato. Y la otra forma es el comité ad hoc, es decir, una forma de organización rápida a través de la cual el trabajador puede defender sus derechos colectivos ante el trabajador, ante el patrón. Entonces, esa idea de la división del derecho de trabajo individual y colectivo, pues también tiene relación directa con este tema. ¿Por qué? Porque el proceso colectivo y el arbitraje se da en el derecho colectivo de trabajo. Es decir, en donde el trabajador está asociado en sindicato o en comité ad hoc. Entonces, cuando el trabajador está asociado, especialmente en sindicato, el trabajador pues debe de trabajar, ¿verdad? Eso no lo exime de su obligación principal. Pero debemos de tomar en cuenta que las relaciones humanas pues también son conflictivas. Y entonces, en el marco del derecho colectivo de trabajo pueden surgir conflictos. Es decir, conflictos entre un grupo de trabajadores o todos los trabajadores y el patrón. Entonces, este conflicto tiene una naturaleza jurídica diferente al conflicto individual. Entonces, el conflicto colectivo es un conflicto de naturaleza diferente al conflicto individual y por lo tanto, el conflicto colectivo necesita un tratamiento especial en un proceso especial. De esa cuenta es que para resolver conflictos colectivos, es decir, en donde los que se están peleando es un grupo de trabajadores, en comité ad hoc o en sindicato, con el patrono, entonces aparece el derecho colectivo de trabajo y el derecho y el proceso colectivo de trabajo con el arbitraje, ¿verdad? Entonces esas son las ideas generales que debemos de tener en torno a este tema. El proceso colectivo de trabajo y el arbitraje. Bueno, ¿qué debemos de estudiar del proceso colectivo de trabajo y el arbitraje? Bueno, son dos procesos diferentes, ¿verdad? Proceso colectivo de trabajo es uno y arbitraje es otro.
Bueno, primeramente debemos de reconocer que necesitamos algunos conocimientos previos o anteriores, ¿verdad? Es decir, tener una buena base. También vamos a estudiar primeramente el proceso colectivo de trabajo, que es la base, en cuanto a su concepto y regulación legal. También qué tribunales conocen del proceso colectivo de trabajo, como lo es el juzgado de primera instancia de trabajo y el tribunal de conciliación. ¿Cuál es el procedimiento en sí? Y pues obviamente el procedimiento inicia, se desarrolla y finaliza. Y finaliza, como todo procedimiento, ¿verdad? Va a iniciar, va a desarrollarse y va a finalizar. Pero en el transcurso del proceso colectivo de trabajo puede surgir el arbitraje. Entonces también debemos de definir qué es el arbitraje y dónde lo tenemos regulado. ¿Qué juzgados o qué órganos jurisdiccionales conocen del arbitraje? Y también cuál es su procedimiento. Es decir, cómo inicia el arbitraje, cómo se desarrolla el arbitraje y cómo finaliza. Entonces, para empezar a acercarnos con este tema, estos pueden ser los puntos fundamentales que podrían guiar nuestro estudio, ¿verdad? Bueno, ahora por favor empecemos por el primer proceso, que es el proceso colectivo de trabajo y el arbitraje. ¿Qué conocimientos previos necesitamos en ambos temas? ¿Qué conocimientos previos necesitamos en ambos temas? Primeramente, pues el esquema general del curso para ubicarnos, ¿verdad? ¿Se recuerdan del esquema azul que hemos estado analizando? Entonces ahí tenemos que ubicar estos procedimientos, ¿verdad? También debemos de recordar que el Código de Trabajo, en el artículo 292, nos indica que hay dos clases de conflictos. Los conflictos de trabajo individuales y los conflictos de trabajo colectivos. ¿Cuándo estamos en los conflictos individuales? Cuando es un trabajador frente al patrón. Cuando estamos frente a conflictos colectivos, cuando es un sindicato de trabajadores frente al patrono o un comité ad hoc de trabajadores frente al patrón. Y también debemos de recordar que el conflicto colectivo puede ser económico-social o puede ser jurídico. Entonces, ahí vamos a encontrar que hay una variedad, ¿verdad? Una variedad que vamos a ver también más adelante. También debemos de recordar cómo se conforman los tribunales de conciliación y arbitraje y su competencia, según el artículo 293 del Código de Trabajo. Y por otro lado, pues también debemos de tener claro qué es el sindicato, según el artículo 206 en adelante, y también el comité ad hoc de trabajadores, según el 374 del Código de Trabajo. Entonces, todo esto lo debemos de recordar y lo debemos de tener claro, ¿verdad? Bueno, antes de entrar directamente al proceso colectivo y al arbitraje, antes vamos a recordar esto que estudiamos al finalizar el contrato individual de trabajo y el contrato colectivo. Encontramos que el trabajador, cuando se asocia, pueden aparecer varias figuras jurídicas relacionadas con esa asociación de trabajadores, ¿verdad? La asociación de trabajadores más estable es el sindicato, ¿verdad? El comité ad hoc también es una asociación, pero es, como su nombre lo dice, ad hoc solo para un asunto y de ahí desaparece. Entonces, vamos a ver de que el sindicato, partiendo, ¿verdad? Del sindicato, el sindicato, pues, él puede celebrar contratos colectivos con los patronos. El patrono, cuando tiene 10 o más trabajadores, tiene que implementar un reglamento interior de trabajo. Y entonces se supone que las relaciones entre patronos y trabajadores
pues no van a ser conflictivas. Sin embargo, pues no van a ser conflictivas, como aparece aquí en la parte que les estoy señalando arriba, en donde dice no hay conflicto. Entonces puede ser que entre ese patrono y ese grupo de trabajadores, aun cuando estén en sindicato, pues nunca haya problemas. Como por ejemplo podemos ver en algunas empresas grandes aquí en Guatemala, como McDonald's, Pollo Campero más que todo, que es una empresa grande, pues nunca hemos escuchado que los trabajadores están organizando para hacer un sindicato, que van a organizar un comité ad hoc. Eso nunca lo hemos escuchado. Y así muchas empresas privadas grandes. Pero si miramos, por ejemplo, el Magisterio Unido jamás será vencido, al organismo judicial, a la Universidad de San Carlos, etcétera, ahí los trabajadores sí se organizan, ¿verdad? Y forman sindicatos, forman comités ad hoc y son muy combativos. En ese sentido, pues vamos a ver de que puede ser que la relación entre patronos y trabajadores, aun cuando los trabajadores estén organizados o no, puede nunca presentar un conflicto colectivo. Es decir, que los trabajadores se agrupen y que demanden reivindicaciones económicos sociales al patrono en grupo. O sea, puede ser que nunca aparezcan esos conflictos, pero puede ser que sí hayan conflictos, ¿verdad? Como les digo, lo hemos visto claramente en el sector público, en el caso del Ministerio de Salud, en el caso del Ministerio de Educación, en el caso del organismo judicial, en el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, etcétera. Entonces, vamos a ver de que puede ser de que entre patronos y trabajadores sí surja un conflicto. ¿Qué es un conflicto? El conflicto es un desacuerdo, una desaveniencia, un choque de intereses, una afirmación y una negación. Por ejemplo, los trabajadores reclaman aumento de salario y el patrono les dice no. Los trabajadores reclaman una jornada de trabajo menor y el patrono les dice que no. Entonces vamos a encontrar que un conflicto es un choque, ¿verdad? Una desaveniencia o un desacuerdo, un sí y un no. Lo que caracteriza al conflicto colectivo, por favor veamos aquí en la pantalla, lo que caracteriza al conflicto colectivo es que el trabajador está asociado. Y el trabajador puede estar ya asociado desde antes del conflicto en un sindicato. Pero puede ser que a raíz del conflicto el trabajador se haya organizado de emergencia y entonces haya constituido un comité ad hoc, como ya lo vimos en el artículo 374. El punto concreto es de que el trabajador está asociado, está agrupado y tiene una organización interna y tiene unos representantes. Y entonces lo que hacen es que plantean el conflicto y le dicen al patrono, señor patrono, necesitamos aumento del 20% de nuestro salario para todos, porque recuérdense que es para el bienestar de todos, no solo de uno ni de dos, sino que de todos. Necesitamos aumento de salario para todos. Necesitamos que nos reduzca la jornada de trabajo porque ya no queremos venir a trabajar el sábado. El sábado ya no, 4 horas el sábado ya no. Solo de lunes a viernes 8 horas. Necesitamos que nos dé 20 días de vacaciones. Y entonces empiezan a pedir una serie de reivindicaciones económicos sociales. Necesitamos un bono 15, necesitamos, etcétera, ¿verdad? Entonces, este conflicto lo pueden plantear los trabajadores, ya sea organizados en sindicato o en comité ad hoc, como aparece acá, ¿verdad? Entonces puede ser que haya un arreglo, que el patrono diga, sí, bueno, ustedes tienen razón, entonces no les voy a aumentar el 20%, pero el 10% les voy a aumentar por el momento. Y los trabajadores aceptan, ¿verdad? No les voy a dar 20 días de vacaciones, sino que 18. Más adelante lo vamos a negociar. Entonces, llega un arreglo. Patronos y trabajadores llegan a un arreglo. Entonces, por favor, veamos aquí en nuestra diapositiva, en donde dice hay arreglo. Entonces, si hay arreglo, y se trata de un sindicato de trabajadores, entonces lo que se firma es un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Porque es un sindicato.
Si es un sindicato de trabajadores y hay arreglo, entonces se firma un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Ahora, si es un comité ad hoc y hay arreglo, entonces lo que se firma es un arreglo colectivo de trabajo, en un acta, etcétera, como aparece en el artículo 374 en adelante. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí no hay necesidad de ir al juzgado, no hay necesidad de ir al juzgado, al tribunal de conciliación, al arbitraje. ¿Por qué? Porque hubo arreglo. Los trabajadores plantearon sus requerimientos respetuosa y atentamente. El patrono los atendió, fue razonable, les explicó cuáles eran las finanzas de la empresa y les dijo, no me alcanza la chamarra para el 20%, pero sí para el 10%. Y los trabajadores pues también aceptaron, etcétera, y se pusieron de acuerdo y resolvieron su conflicto. Entonces, dependiendo qué organización tenga el trabajador, así será el arreglo al que llegue. Si es sindicato, pacto colectivo y condiciones de trabajo. Si es comité ad hoc, arreglo colectivo de trabajo, ¿ya? Y ahí se termina el problema. Pero ¿qué pasa si no hay arreglo? Aquí, por favor, veamos en el cuadro rojo, y aquí inclusive está la imagen en donde aparece que el patrono está sentado y rechaza las peticiones o las demandas de los trabajadores. Entonces no hay arreglo. Puede ser que el patrono no los atienda, los trate mal, o los quiera despedir, o quiera tomar alguna represalia en contra de ellos. O sea, cualquier forma de. El punto está que no hay arreglo, ¿ya? O puede ser que los trabajadores no estén de acuerdo con el aumento que el patrono les propone, etcétera. El punto es que no hay arreglo. Entonces, si no hay arreglo, entonces los trabajadores pueden iniciar el proceso colectivo de trabajo. Pueden iniciar el proceso colectivo de trabajo. Y si el proceso colectivo llega a su fin, entonces se dicta la sentencia colectiva. Pero si a raíz del proceso colectivo se inicia el arbitraje, entonces será el arbitraje el que prevalecerá, ¿verdad? Yo creo que aquí esta diapositiva no está muy buena. Aquí vamos a poner arbitraje. Arbitraje. Porque realmente el arbitraje surge del proceso colectivo. Entonces el arbitraje es una opción, ¿verdad? Es una opción. Entonces puede ser que surge el arbitraje. Puede ser que surja el arbitraje y entonces el asunto se resuelva en un tribunal arbitral, ¿verdad? Solo vamos a arreglar bien la diapositiva por acá y vamos a... disculpen, vamos a ver, por acá estamos arreglando acá la diapositiva. Bueno, ahí estamos. Entonces la idea que está en este esquema es que los trabajadores van a iniciar el proceso colectivo. Si finalizan el proceso colectivo, entonces a mí me parece que esto está mejor acá, ¿eh? Aquí está. Si finalizan el proceso colectivo, entonces se dicta sentencia colectiva y es un juez el que decide si tienen razón los trabajadores o tienen razón tiene razón el patrono. Aquí en el proceso colectivo inicia conociendo, como lo vamos a ver, el juez de primera instancia. Posteriormente conoce el tribunal de conciliación. Si no hay conciliación, entonces conoce nuevamente el juez de primera instancia. Y el juez de primera instancia conoce del procedimiento de huelga. Y posteriormente conoce de la huelga justa o injusta a través de la sentencia colectiva. Si el juez de primera instancia en esta sentencia colectiva declara
que la huelga es justa, es porque los trabajadores ganaron el conflicto. Pero si el juez decide que la huelga es injusta, entonces el patrono ganó el conflicto y los trabajadores lo perdieron. Ese es el sentido de la justicia o injusticia de la huelga, que se decide en la sentencia colectiva. Pero en el transcurso del proceso colectivo, puede ser que se dé el arbitraje obligatorio o facultativo. Entonces, si se da el arbitraje obligatorio u optativo, entonces el que decide es el tribunal arbitral. Y el tribunal arbitral decide en un laudo arbitral. Y ahí se finaliza la primera instancia. Porque la sentencia colectiva, se recuerdan que es apelable, recurso de apelación, y el laudo arbitral también es apelable. Entonces conoce la sala de apelaciones. Entonces miren pues, si ustedes controlan este esquema, pues se les va a facilitar o se les va a complicar menos la comprensión de todo el tema de la conflictividad, ¿ya? Entonces tratemos ahí de tener claridad en cuanto a este esquema, ¿verdad? Bueno, aquí hay otra perspectiva del mismo esquema, solo que aquí es un esquema de cuadros, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver que en este caso tenemos los conflictos en materia de trabajo, ¿ya? Entonces los conflictos en materia de trabajo pueden ser individuales, cuando es un trabajador en contra de un patrono, o pueden ser colectivos, cuando es un sindicato de trabajadores en contra del patrono, o es un comité ad hoc de trabajadores en contra de un patrono. Y el conflicto puede ser económico, social, es decir, cuando los trabajadores reclaman aumento de salario o ventajas económicas, ¿verdad? Mejores derechos económicos. O puede ser un conflicto jurídico, cuando los trabajadores pues ya tienen los derechos, pero el patrono no los quiere cumplir. Entonces, vamos a diferenciar los conflictos individuales de los conflictos colectivos. Pero estos son conflictos en materia de trabajo. También tenemos los conflictos en materia de previsión social o seguridad social, que son los conflictos que se dan entre los beneficiarios y el IX, entre los beneficiarios y el IX, ¿ya? Bueno, entonces, por favor, este esquema también es un poquito más amplio que el anterior, ¿verdad? Los conflictos individuales, pues sabemos que pueden iniciar en una fase administrativa ante la Inspección General de Trabajo. Puede ser, esta es una opción, puede ser. Y si se agota la vía conciliatoria y no hay un acuerdo, no hay un arreglo, entonces se inicia el juicio ordinario ante el juez de primera instancia y si fuera competente el juez de paz. Y luego en el juicio ordinario se dicta sentencia. Y entonces esa sentencia decide el conflicto, puede haber recurso de apelación ante la sala de la Corte de Apelaciones y al final la sentencia queda firme. Y si hay que ejecutar la sentencia, pues entonces nos vamos a la ejecución que también ya vimos, ¿verdad? Bueno, entonces por favor, ahí nos ubicamos. Eso es en cuanto a los conflictos individuales y el juicio ordinario. Ahora veamos los conflictos colectivos. Como les dije, los conflictos colectivos pueden ser de dos clases, según el artículo que ya hemos visto, ¿verdad? Los conflictos económicos, sociales, son los conflictos en donde el trabajador plantea
las reivindicaciones económico-sociales, es decir, que el trabajador, perdón, que el patrono les reconozca un aumento de salario, que el patrono les reconozca más días de descanso, que el patrono les reconozca que no van a ir a trabajar el sábado. Entonces, una serie de ventajas económicas que el trabajador busca, pero que el patrono todavía no le ha concedido. En cambio, en los conflictos jurídicos, en estos conflictos, el trabajador ya tiene esos derechos en la ley, en los reglamentos o en los pactos. Pero el patrono es el que no quiere cumplirlos. Entonces, ahora lo único que queda es que el patrono cumpla. Entonces, porque ya están reconocidos esos derechos en la ley. En ese sentido, vamos a encontrar que debemos de diferenciar los conflictos económicos de los conflictos jurídicos. Bueno, independientemente si es un conflicto económico o jurídico, aunque normalmente los conflictos que se plantean son conflictos económicos, es decir, en donde el trabajador reclama aumento de salario, normalmente, ¿verdad? Reclama mejores prestaciones económicas, otro bono, bono de cumpleaños, que bono del pescado, que bono de la Semana Santa, etc. Entonces, estos son los conflictos que se plantean normalmente, los conflictos económicos o los conflictos económicos sociales. Bueno, entonces, ¿cómo el trabajador va a plantear el conflicto? Eso va a depender de su forma de organización. Si el trabajador está organizado en sindicato, así como aparece acá, si está organizado en sindicato, entonces va a plantear el conflicto en la vía directa, ¿ya? Si el trabajador está organizado en un comité ad hoc, es decir, que así se organizó de la noche a la mañana, no le da tiempo de organizarse en sindicato, entonces el trabajador va a empezar el conflicto o va a plantear el conflicto a través de lo que se conoce como el arreglo directo. Entonces, por favor, ubiquemos esto en la ley para que estemos claros, ¿verdad? Independientemente cómo plantee el conflicto, ya sea en la vía directa o en arreglo directo, al final es cuestión primordialmente de nombre, ¿verdad? Primordialmente de nombre. Pero al final el procedimiento es el mismo, ¿ya? El sindicato, primeramente, a lo interno del sindicato, deben de conocer de la posibilidad del planteamiento del conflicto. Entonces, el sindicato va a organizarse en asamblea general y va a discutir si plantea el conflicto o no y qué van a reclamar, ¿verdad? Entonces, el comité ejecutivo va a convocar a la asamblea y va a someter a su consideración el planteamiento del conflicto. Si la Asamblea General aprueba el planteamiento del conflicto y las reivindicaciones que van a reclamar, entonces el Comité Ejecutivo va a plantear el conflicto en la vía directa. Va a ser un memorial y le va a decir, señor patrono fulano de tal, nosotros el Comité Ejecutivo del sindicato tal hemos celebrado Asamblea General y se ha decidido, conforme a la ley, plantear en la vía directa los siguientes requerimientos. Aumento de salario, bono 15 y 16, bono del cumpleaños, bono del papá, bono de la mamá, bono del día del niño, etc. Entonces hace el pliego de peticiones. Entonces hay 30 días para que discutan ellos el conflicto en la vía directa. Si en 30 días, por favor veamos aquí en la diapositiva,
Si en 30 días no llegan a un arreglo, entonces se agota la vía directa. Y entonces ya se pasa directamente al proceso colectivo, planteando el conflicto. Planteamiento del conflicto es planteamiento del conflicto colectivo ante el juez de primera instancia. Entonces se plantea el conflicto ante el juez de primera instancia. Bueno, una vez que se ha planteado el conflicto ante el juez, entonces se toman una serie de decisiones que vamos a ver más adelante por parte del juez para evitar represalias y que el trabajador salga perjudicado, porque el trabajador tiene desventaja, porque el patrono lo puede despedir, lo puede empezar a tratar mal, le puede cerrar la empresa, porque está enojado porque el trabajador ya se organizó y se fue a quejar al juzgado. Entonces, eso puede molestar al patrono, y entonces, para evitar ese tipo de situaciones, el juez toma una serie de decisiones. En primer lugar, le prohíbe al patrono despedir al trabajador. Y que si el patrono va a despedir a un trabajador, debe de pedir autorización judicial. Y por otro lado, también vamos a encontrar que se prohíben las represalias. Y también le advierte el juez al patrono que si despide al trabajador sin seguir la autorización judicial, pues va a reinstalar al trabajador y el trabajador va a tener derecho a todos los salarios dejados de percibir y lo va a multar. Entonces, el juez de primera instancia acá toma una serie de decisiones primordialmente para proteger al trabajador. Y también para evitar que se peleen y que eso se salga de control, ¿verdad? Bueno, una vez que el juez ha tomado una serie de decisiones para evitar que el conflicto se complique mucho, entonces se forma el Tribunal de Conciliación. Veamos aquí en la diapositiva, se forma el Tribunal de Conciliación. ¿Cómo se forma el Tribunal de Conciliación? Bueno, el Tribunal de Conciliación se forma con 3 jueces. El juez de primera instancia, un juez que es nombrado por la Corte Suprema de Justicia previo proceso de convocatoria a los patronos para que deleguen a un representante, y otro juez que también es nombrado por la Corte Suprema de Justicia delegado de los trabajadores previa convocatoria y procedimiento, ¿ya? Bueno, entonces se forma el Tribunal de Conciliación. Juez de primera instancia, juez que es nombrado por el proceso de convocatoria a los patronos, y juez que es nombrado por la Corte Suprema de Justicia, que es nombrado previa convocatoria a los trabajadores. Entonces se forma el Tribunal de Conciliación. Y aquí hay un procedimiento, ¿verdad? El punto concreto acá es que se espera que patronos y trabajadores concilien. Y si concilian, pues entonces ahí se termina el problema. Pero ¿qué pasa si los patronos y los trabajadores no concilian o no se ponen de acuerdo? Entonces se termina el proceso de conciliación. Se termina el proceso de conciliación, ¿ya? Entonces, lo que procede es que los trabajadores soliciten la declaratoria de huelga, la declaratoria de legalidad de la huelga. Entonces, si el juez declara legal la huelga, es porque le da la razón a los trabajadores. Pero si el juez declara ilegal la huelga, entonces es porque no le da la razón a los trabajadores. Y eso depende de algunos requisitos, pero fundamentalmente del apoyo que los trabajadores le den al movimiento. Porque si son pocos trabajadores los que están promoviendo el conflicto y el proceso, entonces van a declarar la huelga ilegal por parte del juez. El juez va a declarar ilegal la huelga, si son pocos trabajadores. Ahora, si son muchos trabajadores, si es la mayoría de trabajadores
o si son todos los trabajadores, entonces el juez va a declarar legal la huelga, porque realmente el proceso y el planteamiento del conflicto es un sentir democrático de los trabajadores de esa empresa. Entonces, es el juez el que, vamos a ver los criterios muy puntuales más adelante, es el que va a decidir si el conflicto, la huelga, perdón, se declara legal o ilegal. Independientemente de la decisión que tome el juez, si declara legal o ilegal la huelga, el juez siempre eleva esta decisión a consulta de la sala. Siempre. Entonces, muchos no estamos de acuerdo con esa disposición, pero así lo establece la ley y así se debe de hacer. Entonces, el juez, luego de que declara la huelga legal o ilegal, siempre va a elevar a consulta la decisión, ¿verdad? Bueno. Si la sala confirma la legalidad de la huelga, los trabajadores tienen 20 días para estallar la huelga, es decir, para paralizar operaciones. Entonces los trabajadores pueden llegar a la empresa, a las instalaciones, ¿verdad? Y tomar las instalaciones, cerrar la puerta, nadie hace nada, nadie enciende las computadoras, nadie enciende las máquinas, declaramos la huelga. Entonces estallan la huelga y los trabajadores holgan, ¿ya? Entonces a partir de ese momento, cualquiera de las partes, patronos o trabajadores, pueden pedirle al juez que decida la justicia o la injusticia de la huelga. Entonces, por favor, no confundamos la legalidad y la legalidad e ilegalidad de la huelga con la justicia e injusticia de la huelga. Son dos situaciones diferentes, ¿verdad? Entonces, la justicia o injusticia de la huelga se decide en la sentencia. Es lo último que el juez va a decidir. Hay una serie de criterios, estándares legales que el juez debe de tomar en cuenta para determinar la justicia o injusticia de la huelga. Pero en términos generales, para tener una idea muy concreta, muy práctica y utilitaria, podemos concluir de que si el patrono, luego del estudio financiero que se haga de su empresa, tiene el pisto, la empresa produce el dinero para que el trabajador pueda obtener la reivindicación de sus derechos, que le aumenten el salario, etcétera, entonces el juez va a declarar justa la huelga. Porque el patrono en la empresa produce el dinero suficiente para poder aumentarle prestaciones a los trabajadores. Entonces el juez declara justa la huelga y le ordena al patrono de que les aumente el salario, de que les dé el bono 15, que les dé el bono 16, bono del pescado, bono del día del cariño, etc. Ahora, si del estudio financiero de la empresa se logra establecer que la empresa no produce para poder aumentarle a los trabajadores, entonces la huelga, la huelga se declara injusta. Entonces los trabajadores pierden, porque el patrono no tiene la capacidad para poder aumentarles. ¿De dónde va a sacar el patrono para aumentarles a los trabajadores si no es de la empresa? La empresa es la gallinita de los huevos de oro. Si la gallina pone un montón de huevos, pues entonces hay que darles más huevos a los trabajadores para que ellos coman mejor. Pero si la gallina no pone tantos huevos, entonces ¿de dónde vamos a sacar más para darle a los trabajadores? Entonces, bajo esos criterios, en términos muy prácticos, el juez va a declarar la justicia o injusticia de la huelga, ¿ya?
obviamente la sentencia es apelable y si queda firme, después se puede ejecutar, ¿verdad? Y entonces ahí termina el proceso colectivo. Ahora, durante todo el proceso colectivo, desde que se plantea ante el juez de primera instancia, hasta que se dicta la sentencia colectiva, se puede dar el arbitraje. Se puede dar el arbitraje. Puede ser que el arbitraje sea obligatorio. Por ejemplo, los trabajadores no estallaron la huelga en los 20 días. Entonces, si no estallaron la huelga en los 20 días después que les declararon legal la huelga, entonces el arbitraje es obligatorio. O puede ser que se pongan de acuerdo. Y entonces digan, bueno, no queremos que el juez solito dicte sentencia, mejor nos vamos al arbitraje. Y entonces el arbitraje lo conoce un tribunal arbitral. ¿Y quiénes forman ese tribunal arbitral? Los mismos que forman el tribunal de conciliación, es decir, el juez de primera instancia de trabajo, el delegado el nombrado por la Corte Suprema de Justicia, delegado de los patronos, el nombrado por la Corte Suprema de Justicia, delegado de los trabajadores. Entonces, entre los tres forman el tribunal arbitral. Entonces, los mismos que forman el tribunal de conciliación son los mismos que forman el tribunal de arbitral. ¿Ya? Bueno, entonces el tribunal arbitral se instala, ¿ya? Y se inicia el proceso. Se declara competente, etcétera, etcétera, otros detalles. Y entonces el tribunal arbitral empieza una pequeña averiguación, una pequeña investigación. ¿Y cuál es esa investigación? Pues ni más ni menos que la capacidad económica del patrono de aumentarle a los trabajadores. ¿Ya? Estudios financieros de la empresa, estudios contables, etcétera, de la empresa. Entonces, si el tribunal arbitral logra establecer que la empresa produce lo suficiente para aumentarle a los trabajadores, entonces declara con lugar el conflicto y los trabajadores ganan. Y entonces el tribunal arbitral dicta un fallo o un laudo, como también se le llama, ¿verdad? Favoreciendo a los trabajadores. Pero si la empresa no produce lo suficiente, entonces ese laudo o ese fallo arbitral no va a favorecer a los trabajadores y se va a declarar sin lugar las peticiones de las reivindicaciones económicos sociales que ellos hayan planteado. ¿Ya? Entonces, al final, tanto el tribunal arbitral como el juez de primera instancia, pues van a tomar en cuenta la capacidad económica del patrono para poder aumentarle a los trabajadores. ¿Ya? Bueno. Entonces, Lick, si nos está diciendo que en el proceso colectivo el juez va a tomar en cuenta los estados financieros de la empresa para decirle sí o no a los trabajadores, y en el laudo arbitral igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, a mí me parece que la diferencia es de litigio estratégico. ¿En qué sentido? En el sentido de que puede ser que los trabajadores o los patronos no confíen en el juez y digan, no, es que el juez es muy patronalista o el juez protege mucho a los trabajadores o no nos conviene que el juez dicte la sentencia. Mejor nos vamos a un tribunal arbitral porque ahí hay un delegado de los patronos, un delegado de los trabajadores, y si logra alianzas puede ser de que nos ayude. Entonces, ese tipo de posibilidades me parece que son las que pueden orientar la decisión de las partes hacia la finalización del conflicto a través del proceso colectivo o a través del arbitraje, ¿ya? Pero al final son los mismos criterios que se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, aquí les estoy tratando de ilustrar generalidades para que ustedes mentalmente se ubiquen en su mapa conceptual y ya después vayan introduciendo los aspectos específicos que vamos a ver enseguida.
Aprovechando la diapositiva, entonces, vamos a ver de una vez los conflictos en materia de previsión social. Y estos conflictos son los que se dan entre los beneficiarios, sobre todo, y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Aunque también debemos de recordar que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pues también trabaja la materia de la previsión social. Pero la previsión social en materia de beneficios directos los trabaja más el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces nos vamos a referir más al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, los beneficiarios deben de iniciar su procedimiento administrativo ante el ICS, ¿verdad? Por ejemplo, el programa del IBS, invalidez, vejez y sobrevivencia. Pero hay un viejito que va a pedir su pensión por vejez. Y viene el gerente general y le dice, no ha cumplido con todas sus cuotas. El viejito viene y presenta su recurso de apelación, ¿se recuerdan? Administrativa, ante la Junta Directiva del ICS. Y viene la Junta Directiva del ICS y le dice, mire, señor viejito, no le vamos a dar la pensión. Entonces viene el viejito, en 5 días debe de comparecer ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social a plantear un juicio ordinario en materia de previsión social, demandando al ICS para que el juez en sentencia condene al ICS al pago de las pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia. Y esa sentencia pues es apelable y además es ejecutable. Entonces vamos a recordar que los conflictos en materia de previsión social se plantean en juicio ordinario de trabajo, pero en materia de previsión social. Lo que se va a discutir no es materia de trabajo, sino que materia de previsión social. Y esa sentencia, pues sabemos que es apelable, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, ubiquémonos bien en estos esquemas. Esto se recuerdan que lo habíamos visto, pero de ahí, pues tenemos, por ejemplo, ¿qué es el conflicto colectivo de trabajo? ¿Ya? Esta definición la tenemos en el 292 A y B del Código de Trabajo. No hay una definición. El trabajador debe estar sindicalizado o organizado en comité ad hoc. No hay acuerdo entre patrón y trabajador. Aparece durante la vigencia del contrato de trabajo. Entonces el trabajador está trabajando y surge el conflicto, ¿ya? Esto, de aquí parte todo, ¿verdad? Si hay acuerdo, entonces se firma el pacto colectivo entre el sindicato de trabajadores y el patrón. Si hay arreglo, es porque el comité ad hoc de trabajadores llega a un acuerdo con el patrón, ¿ya? Si no hay acuerdo para el pacto colectivo o para el arreglo colectivo, entonces se inicia el proceso colectivo y si se agota el proceso colectivo se puede dictar sentencia colectiva de trabajo. El trabajador debe estar organizado en sindicato y comité ad hoc. No hay acuerdo entre patrón y trabajadores y decide el juez. Se dicta durante la vigencia de los contratos. Artículo 396 del Código de Trabajo. Si los trabajadores optan y los patronos optan por el laudo, por el arbitraje, o bien se ven obligados a seguir proceso de arbitraje, entonces el trabajador debe estar organizado en sindicato o en comité ad hoc. No hay acuerdo entre patronos y trabajadores y decide el tribunal arbitral. Se dicta durante la vigencia del contrato de trabajo. Entonces, por favor, estos son conceptos que ya habíamos estudiado y se los traigo a colación para que los recordemos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí vamos a avanzar hacia detalles en el proceso colectivo de trabajo, ¿ya? En el proceso colectivo de trabajo. Bueno, como siempre, el examinador puede pedirnos una definición, características, principios, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces debemos nosotros, pues, llevar las ideas claras y también, pues, tener la capacidad de organizar las respuestas sobre la marcha, ¿verdad? Debemos de tener esa, disculpen la expresión, esa chispa para poder organizar las respuestas.
Entonces, el proceso colectivo de trabajo siempre va a ser un conjunto de etapas reguladas en la ley conforme al debido proceso, ¿verdad? Esto es en el juicio ordinario de trabajo, en el juicio ordinario civil, en el juicio sumario civil, en el juicio sumario mercantil, en el proceso penal, en todos los procesos. Conjunto de etapas reguladas en la ley conforme al debido proceso. ¿En dónde vamos a encontrar el proceso colectivo? En el Código de Trabajo. Ahí está descrito. Entonces, si queremos conocer el proceso colectivo, debemos de estudiar el Código de Trabajo, ¿ya? En ese proceso se plantea y se discute un conflicto colectivo de trabajo, ¿ya? Recuérdense que hay conflictos individuales y conflictos colectivos. Aquí se discute conflictos colectivos. Ya dijimos, entre las partes. ¿Quiénes son esas partes? Sindicato de trabajadores o comité ad hoc y un patrón. Eso es lo normal, aunque hay otras variantes, pero esto es lo normal. Este proceso colectivo de trabajo es un proceso de conocimiento que tiene por objeto discutir y resolver un conflicto mediante amplias oportunidades. Pero en caso de fracaso, el juez privativo en materia de trabajo, previo procedimiento de huelga, debe dictar sentencia colectiva. Recuérdense de que aquí la discusión es sobre pruebas, hechos y derecho, ¿ya? Vamos a arreglar esta nuestra definición como proceso de conocimiento. Tiene por objeto que las partes, ¿verdad?, puedan discutir y resolver un conflicto mediante amplias oportunidades de conciliación. Pero en caso de fracaso de la conciliación, ¿verdad?, el juez privativo de trabajo, previo procedimiento de huelga, porque primero debe de agotarse el procedimiento de huelga, debe dictar sentencia colectiva, resolviendo el conflicto a favor o en contra de los trabajadores. Entonces aquí los trabajadores ganan o pierden, ¿verdad? Me parece que aquí en el proceso de conocimiento, pues recuerden que un proceso de conocimiento siempre se va a discutir pruebas, hechos y derecho. ¿Ya? Bueno, entonces, en el proceso colectivo se van a aportar pruebas, se van a discutir hechos y se va a aplicar el derecho, ya sea a favor o en contra del trabajador. Bueno, entonces este es un concepto que trata de abarcar toda la idea de lo que es el proceso colectivo, ¿verdad? Bueno, ahora veamos, por favor, que el proceso colectivo está regulado en la Constitución, en el artículo 103, 104, en el Código de Trabajo, en el Código Procesal Civil y Mercantil y en la Ley del Organismo Judicial. Bueno, en el caso de los trabajadores del Estado, ya sobre la base del Código de Trabajo se debe de aplicar el decreto 71-86. Ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Entonces, para el caso de los trabajadores del Estado, como el Magisterio Unido, que jamás será vencido, los trabajadores sindicalizados del Ministerio de Salud, del Congreso de la República, del OJ, de la USAC y de todas esas instituciones, se rigen por el Código de Trabajo y además por esta ley especial, ¿ya?, que estudiamos en su oportunidad y que vamos a volver a ver. Bueno, entonces seguimos con el proceso colectivo. Competencia de los tribunales en materia de proceso colectivo de trabajo. La competencia es privativa, es decir, que es especializada. No es civil y no es penal, sino que es privativa de trabajo. Y como en todo proceso, como lo dice el artículo 211 del Código de la Constitución, deben de existir dos instancias. La primera y la segunda instancia. La primera y la segunda instancia. Como en todo proceso, ¿verdad? 211 del Código
de trabajo. Entonces, veamos que en primera instancia, si miramos la flecha azul, en primera instancia, para el proceso colectivo, ya, en primera instancia, para el proceso colectivo, conoce el juzgado de primera instancia. Es decir, el licenciado Segura Morales, Edwin Ovidio Segura Morales, para el caso de Cobán. Entonces, el sindicato o el comité ad hoc van a plantear su demanda y sus peticiones ante el juez de primera instancia de trabajo. Ahí se plantea el conflicto. Pero luego de que el juez toma una serie de decisiones asegurativas para evitar que se complique más el conflicto, forma el Tribunal de Conciliación. Y el Tribunal de Conciliación siempre va a conocer en primera instancia. Como ya les dije, son 3 jueces, el juez de primera instancia, más 2 representantes nombrados por la Corte Suprema de Justicia, patronos y trabajadores. Y ellos conocen de la fase de conciliación. Si las partes concilian, pues ahí se termina el problema. Pero si no concilian, entonces se pasa al proceso de huelga y sentencia colectiva. Y el que conoce del proceso de huelga y el que dicta la sentencia colectiva es nuevamente el juez de primera instancia de trabajo. Es decir, el licenciado Segura Morales. Para el caso de la huelga y la sentencia colectiva, ¿verdad? Bueno, entonces ahí se agota la primera instancia. Recuerden que estamos hablando del proceso colectivo, no del tribunal, no del proceso de arbitraje, ¿ya? No del proceso de arbitraje. Entonces, por favor, veamos estos detalles. La sentencia, perdón, antes de irnos a la sentencia, debemos de recordar algo único en nuestra legislación, que es el proceso de consulta. ¿Qué es el proceso de consulta? ¿Qué es el proceso de consulta? Entonces resulta que si el juez declara la huelga legal o ilegal, luego de que se agota la conciliación, entonces él debe de elevar a consulta la decisión. ¿Y quién va a conocer de la consulta? La sala de apelaciones. La sala de apelaciones, ¿ya? Entonces, por favor, más o menos el proceso de consulta se da aquí en la huelga, ¿verdad? Aquí en la huelga. Entonces, por favor, veamos ese detalle. Cuando el juez declara legal o ilegal la huelga aquí por favor, veamos en la diapositiva. Entonces, independientemente de lo que decía el juez, la decisión se eleva a la sala para que la sala confirme o revoque la decisión. Cuando el juez dicta sentencia colectiva, declarando justa o injusta la huelga, entonces esa sentencia es apelable.
Es decir, que se puede plantear recurso de apelación, como ya lo vimos en la parte recursiva. La sala de la Corte de Apelaciones, que conoce en materia de trabajo, está conformada por 3 magistrados, un presidente y 2 vocales. Y ellos son, por favor veamos aquí la flecha, conocen en segunda instancia. En consulta, la decisión de legalidad o ilegalidad de la huelga, veamos el artículo 394, por favor. Ahí pueden ver ustedes ese detalle. Veamos el 394. Y pueden conocer del recurso de apelación en contra de la sentencia según el artículo 356 del Código de Trabajo. Bueno, entonces, recuérdense que aquí ya no hay recurso de casación. No hay recurso de casación. ¿Ya? Ahí se agotan las 2 instancias. ¿Ya? Bueno, esas ideas las debemos de llevar bien claras, bien firmes, sin titubeos. ¿Ya? Recuérdense que van a ser abogados y no pueden mostrar inseguridades. Deben de hablar con seguridad, con contundencia, con voz firme, ¿ya? Que se sienta, ya, que ustedes saben, ¿verdad? Y que han estudiado y que están preparados para esto, ¿ya? Pero si su voz es insegura, es demasiado, como que no se le tiene confianza, entonces eso nos puede generar problemas. No solo en el examen, sino en el ejercicio profesional. Entonces esto es así, consulten su ley y deben de ir tomando seguridades, ¿verdad? Obviamente uno, pues, en el camino va cometiendo errores, pero son gajes del oficio, ¿verdad? Uno tiene que tratar de no cometer errores. En lo demás, pues, encomendarse al Creador para no cometer tantos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a estudiar ya directamente cuestiones mucho más puntuales del proceso colectivo. Del proceso colectivo. Ya viendo cuestiones más puntuales, ¿ya? Entonces veamos, por favor, veamos, por favor, lo siguiente. Ya directamente el procedimiento, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, pues, lo que tienen que hacer ustedes es estudiar bien este cuadrito con las ideas que ya les he dado y memorizárselas, ¿ya? Y yo les aseguro que primero Dios van a salir de este tema si el examinador le interesa preguntarles este tema, ¿verdad? O cuando ustedes ya estén asesorando sindicatos o patronos o instituciones del Estado, pues este esquema les puede servir para guiarse, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, veamos lo siguiente. Tenemos primeramente el planteamiento del conflicto en la vía o arreglo directo. Esta primera etapa se da, como bien lo dice la palabra, directamente entre el sindicato de trabajadores y el patrono o el comité ad hoc de trabajadores y el patrono. Es un mano a mano directo entre ellos, ¿ya? Ahí en la empresa.
Pueden intervenir terceros, como la misma ley lo establece, pero eso es opcional. Inclusive puede intervenir la Inspección General de Trabajo como amigable componedor, como un mediador, como un conciliador, como alguien, un testigo de honor, de apoyo, ¿verdad? Puede intervenir, pero el arreglo debe de ser frente a frente, ¿ya? Puede ser frente a frente. Fracasa la vía directa o el arreglo directo. ¿Cuándo se da la vía directa? Cuando el trabajador está organizado en sindicato. ¿Cuándo se da el arreglo directo? Cuando el trabajador está organizado en comité ad hoc. Esa es la diferencia. Entonces, por favor, veamos ahí nuestro código de trabajo. Eso está claro. No hay arreglo. No hay pacto colectivo. No hay un arreglo entre patronos y trabajadores. Entonces, los trabajadores plantean el conflicto. Esta es una etapa muy importante porque el planteamiento del conflicto se va a hacer ante el juez de primera instancia de trabajo. Ahí se plantea el conflicto. Y el objetivo de plantear el conflicto es para encaminar el conflicto hacia la decisión final, que es la sentencia colectiva. Pero además, en el planteamiento inicial del conflicto, como ya les dije, el juez toma una serie de decisiones para evitar que el conflicto se agrave más. En la teoría del conflicto se habla de la espiral de la conflictividad. O sea, un conflicto empieza pequeño y si no se controla, el conflicto es como una espiral. Va para arriba y va creciendo y se va haciendo como una bola de nieve enorme hasta que se vuelve incontrolable. Entonces, para evitar eso, se plantea el conflicto para que se dicte sentencia colectiva más adelante y para que el juez tome una serie de decisiones, de prevenciones y cautelas y que patronos y trabajadores en su relación sigan lo más estable posible en lo que el conflicto se define. Bueno, ya el juez toma esas decisiones, entonces inicia la formación del Tribunal de Conciliación. ¿Para qué? Para que se desarrolle la fase de conciliación ante el Tribunal de Conciliación. O sea, de que ya hubo una oportunidad de conciliación en la vía directa o en el arreglo directo, antes del planteamiento del conflicto. Esta sería una segunda oportunidad, pero solo que ya es dentro del proceso judicial. Y aquí el que conoce de la conciliación es el Tribunal de Conciliación, como ya lo vimos. Juez de primera instancia, más 2 jueces nombrados por la Corte Suprema de Justicia, de un proceso de convocatoria para representar a patronos y trabajadores. Esto es para mantener el equilibrio, ¿verdad? En la disputa de intereses. Nombramiento de 3 jueces. Lo ideal sería que con la intervención del Tribunal de Conciliación, patronos y trabajadores conciliaran. Eso sería lo ideal. Pero si no concilian, fracasa la conciliación. Y así se declara. Si concilian, el problema se resuelve y ahí terminó todo. Pero si no concilian, en los plazos que la ley dice, pues termina la fase de conciliación, el Tribunal de Conciliación se desintegra, rinde un informe a la Corte Suprema de Justicia y el procedimiento sigue hacia la última etapa, que es la etapa de huelga y de sentencia colectiva.
Aquí debemos de diferenciar entre la legalidad de la huelga, legalidad e ilegalidad de la huelga, con la justicia e injusticia de la huelga, ¿ya? Porque la legalidad o ilegalidad de la huelga va a depender de ciertos requisitos. Más que todo de cuántos trabajadores apoyan la huelga. Si de 100 trabajadores, como decimos comúnmente, 15 pelones nada más están apoyando la huelga, esa huelga es ilegal, porque no es el sentir democrático de los trabajadores. Pero si de 100 trabajadores, 98 son los que están apoyando la huelga y solo 2 culebras ahí no quieren, porque siempre andan de culebras ahí con el patrón. Es broma, ¿verdad? Ya estamos finalizando. Ya hoy es la última sesión de la semana. Hemos trabajado fuerte toda la semana pasada. 6 sesiones continuas de 2 horas. Y más estas 3 de esta semana. Son 9 sesiones. Son 18 horas de trabajo. Es fuerte. Pero así se debe de estudiar. Así se debe estudiar. Esta es la vida del abogado, ¿verdad? Del verdadero abogado, ¿verdad? Que realmente se entrega a esto y lo ve con responsabilidad, seriedad y profesionalismo. Ahora lo demás, pues, es otro rollo, ¿verdad? Entonces, compañeros, la huelga va a ser legal, sobre todo, si la mayoría de trabajadores... Hay un estándar, pero ya lo vamos a ver. Y esa decisión el juez la va a consultar. Luego, el proceso entra a una fase de verificación de la capacidad financiera del patrón. Y entonces el juez va a decidir si la huelga es justa o es injusta. Si el patrono tiene pisto para aumentarle las prestaciones a los trabajadores, la huelga se declara justa. Y entonces el juez le ordena al patrono pagarle y aumentarle a los trabajadores. Ahora, si del estudio financiero se establece que el patrono no tiene dinero, no tiene capacidad, la empresa no produce para pagarle las prestaciones a los trabajadores, entonces la huelga se declara injusta. Y entonces todos regresan a trabajar. Si es posible, ¿verdad? Bueno, y ahí se termina el proceso de huelga con la posibilidad de que se presente recurso de apelación. Bueno, entonces esas son las ideas generales que debemos de tener, pero como podemos observar, pues hay otra serie de detalles que aún debemos de considerar, ¿ya? Bueno, regresemos a la primera etapa. Vía directa o arreglo directo. Esto ya se nos tuvo que haber quedado. Es vía directa cuando el trabajador está organizado en sindicato. Eso de una vez que se nos quede. Cuando el trabajador está organizado en sindicato. Es vía directa, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos en el artículo 51, en el penúltimo párrafo, donde dice: para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato hará llegar a la otra parte para su consideración, por medio, dice, de la autoridad administrativa de trabajo más próxima, el proyecto de pacto a efecto de que se discuta en la vía directa, dice, o con la intervención de una autoridad administrativa o de cualquier amigable componedor, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el fundamento de la vía directa. Artículo 51, penúltimo párrafo. Ahora veamos el caso del arreglo directo. Eso está a 5 años luz de ese artículo, ¿verdad? Por eso hay que dominar este artículo, este código, porque los temas están regados. Entonces, el que domina el código, que se recuerda el código, pues lo domina, el que lo estudió. Veamos el 374. Los patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio de arreglo directo. Pero esto se da cuando el trabajador está organizado en consejo ad hoc, comité ad hoc, consejo permanente o comité permanente en cada lugar de trabajo.
Ahí están los fundamentos para que ustedes pues los vayan revisando despacio ahí en el estudio que están realizando. Bueno, artículo 71, sindicato de trabajadores, artículo 71, arreglo directo, comités ad hoc de trabajadores, artículo 374, penúltimo párrafo. Ahí encuentran esa diferencia, ¿verdad? Bueno, ya vamos a finalizar. Esta fase debe de durar 30 días. 30 días. En ambos casos, los trabajadores hacen llegar al patrono sus peticiones para que en las formas reguladas en esos artículos discutan y puedan llegar a un acuerdo. Si hay acuerdo, en caso de sindicato, se firma el pacto colectivo. En caso de comité ad hoc, se firma acta 375, ¿ya? Pero si no hay acuerdo, los trabajadores pueden plantear el conflicto ante el juez de primera instancia, es decir, pasar a la siguiente etapa. Entonces ahí es en donde debemos de ubicarnos, ¿verdad? Hay otros detalles, pero conforme vamos repasando y repasando y repasando, vamos advirtiendo esos detalles. Pero debemos de ir fijando nuestras ideas así muy firmemente y de ahí ir aumentando los detalles y todo lo demás, ¿verdad? Sí, compañera, ¿usted desea preguntar? Silic, en relación al artículo de la vía directa, ¿no es el 51? Vamos a ver, permítame. Es el 51, aquí me equivoqué, tiene razón. Es el 51, penúltimo párrafo. 51, tiene razón. Ahí me estaba mal en la diapositiva, pero el que leí sí es el 51. Tiene razón, gracias. Es el 51, penúltimo párrafo. Bueno, entonces, por favor, ahí me parece que está claro eso, pero si hay dudas, por favor, pregunten. Bueno, ahora veamos el planteamiento del conflicto que tiene algunos detalles. Bueno, debemos de tomar en cuenta que en el caso del sindicato, pues recuérdense que los miembros del comité ejecutivo no son los que mandan. Los que mandan, el que manda en el sindicato es la asamblea. Porque el sindicato se rige bajo los principios democráticos, ¿se recuerdan, verdad? La voluntad de la mayoría. Entonces veamos, por favor, dice. Agotamiento de procedimientos internos. Antes del planteamiento del conflicto, los trabajadores deben de agotar los procedimientos internos de la organización para viabilizar el planteamiento del conflicto ante el juez, especialmente los sindicatos. Entonces, el comité ejecutivo no es competente para decidir si el sindicato de trabajadores va a plantear o no va a plantear el conflicto colectivo, ¿verdad? Y para el efecto veamos el sindicato 206, me recuerdo que está por ahí, y veamos las facultades de la Asamblea General. Veamos el artículo 222. 222. Dice, son atribuciones exclusivas de la Asamblea General. Vamos a ver si aparece por acá. Aprobar en definitiva los contratos colectivos, los pactos colectivos y otros convenios. El comité ejecutivo puede celebrar el referéndum, etc. Veamos la literal F. Dice, decidir ir o no a la huelga. Una vez declarada legal o justa en su caso por el tribunal competente. Acordar la fusión, aprobar o improbar los proyectos de presupuesto, aprobar o improbar la rendición de cuentas, autorizar toda clase de inversiones mayores de 100 quetzales, acordar por las 2/3 partes la totalidad, cualquiera otras que confieran los estatutos. Bueno, entonces, aquí en el 222 no aparece expresamente, pero sigamos buscando porque no todo está en un artículo. Puede estar regado por ahí y entonces lo que debemos de hacer es
integrarlo, ¿verdad? Entonces veamos para el caso del planteamiento del conflicto. Veamos el planteamiento del conflicto. Dice, si se trata de patronos o trabajadores sindicalizados, estamos en el artículo 377. Si se trata de patronos y trabajadores sindicalizados, la Asamblea General del Sindicato, de conformidad con lo previsto en este código, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, dice, comprometiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo, en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia asamblea. Entonces, por favor, este artículo 377, anotémoslo en el 222, porque la atribución de decidir si se plantea o no el conflicto no está en el artículo 222, pero sí está en el 377 del Código de Trabajo. Entonces, en el 377 dice que la Asamblea General, será la que acuerde, dice, el planteamiento del conflicto. Entonces, no es el comité ejecutivo el que va a decidir plantear o no el conflicto, sino que es la Asamblea General del Sindicato. Entonces, como es una decisión suprema, como dicen los colombianos, es una suprema decisión, entonces yo lo que les recomiendo para evitar cualquier impugnación o cualquier ilegalidad es que cada vez que se vayan tomando estas decisiones sea la Asamblea General la que decida el planteamiento. Por ejemplo, antes de iniciar la vía directa, que sea la Asamblea General la que decida el inicio de la vía directa. En este caso, el artículo 377, segundo párrafo, indica de que debe de ser la Asamblea General del Sindicato la que debe de decidir el planteamiento del conflicto. Y consecuentemente, en el caso de los comités ad hoc, también lo mejor es que sea la Asamblea la que decida el inicio del arreglo directo y el planteamiento del conflicto. Eso es lo mejor para evitar cualquier impugnación, ¿verdad? Bueno, entonces la Asamblea General del Sindicato decide en un punto único o entre varios puntos, el planteamiento del conflicto. Eso queda certificado en autos, en el acta, y queda constancia en el acta, perdón, y se certifica esa acta, y esa acta hay que adjuntarla a la demanda. Planteamiento del conflicto. Los trabajadores deben presentar un escrito inicial, planteando el conflicto colectivo, cumpliendo con las formalidades de todo escrito inicial. En este caso, pues, deben de hacer un escrito inicial como una demanda, ¿verdad? Menos sencilla, pero con la lógica de la demanda, ¿verdad? Introducción, exposición y peticiones como mínimo, ¿verdad? Cumplimiento de requisitos. Los trabajadores deben de adjuntar el pliego de peticiones. Deben acreditar haber agotado la vía o arreglo directo y nombrar 3 representantes con facultades definitivas a referendo. Bueno, aquí además, recuérdense que si se trata de sindicato o comité ad hoc, que serían las dos opciones, ¿verdad? O comité ad hoc, comité ad hoc, deben acreditar la representación legal. ¿Ya? Representación legal. Y
¿Cómo dice el código? El acuerdo y el acuerdo de la asamblea para el planteamiento del conflicto. O sea, de que no solo es de plantear el conflicto, ¿verdad? O sea, hay ciertos documentos que hay que adjuntar. Bueno, si compares, aquí el 377 dice que, por ejemplo, son nueve los miembros del comité ejecutivo del sindicato. Entonces, para el planteamiento del conflicto, la Asamblea General puede nombrar a los 9 y decir, no, que vayan los 9, pero también dice que puede nombrar solo 3, ¿ya? Para el caso de el comité ad hoc, ahí sí son 3 delegados, ¿verdad? Pueden ser 500 trabajadores, pero son 3 delegados. Entonces, recuérdense que el comité ejecutivo debe de acreditar siempre su representación. Y los 3 delegados del comité ad hoc, igual. Pero además de eso, deben de acreditar que en las asambleas se les autorizó el planteamiento del conflicto. Entonces, eso es con la certificación del acta de la asamblea. Y aparte de eso, dice, deben de adjuntar un pliego de peticiones. Una cosa es el escrito inicial y otra cosa es el pliego de peticiones. El escrito inicial es en donde comparecen y plantean el conflicto. Y dicen, juzgado de trabajo y previsión social. A, B y C, de tales datos, actuamos bajo el auxilio y procuración, bajo la dirección y procuración del abogado que nos auxilia, señalamos como lugar para hacer citación y notificación está el lugar. Con todo respeto, comparecemos a plantear conflicto colectivo de trabajo. Conforme a los siguientes hechos, señor juez. Número 1, de la representación. Acreditamos nuestra representación como miembros del comité ejecutivo, como delegados del comité ad hoc, con tales y tales documentos. Número 2, acreditamos que la Asamblea General acordó el planteamiento de este conflicto. Número 3, señor juez, por este medio y con las facultades correspondientes, planteamos el conflicto colectivo de trabajo económico-social en contra del patrono fulano de tal, toda vez que luego de agotada la vía directa o el arreglo directo, pues no se ha podido llegar a un arreglo o a un acuerdo para que acceda a nuestras peticiones, por lo que es necesario agotar todo el procedimiento de ley y que en su oportunidad se dicte la sentencia colectiva declarando justa la huelga y accediendo a todas nuestras peticiones. De ahí vienen las peticiones de trámite y de fondo y las firmas de los representantes legales. Entonces, ese es el memorial. Pero hay que adjuntar a ese memorial el pliego de peticiones. O sea, el pliego de peticiones es todo lo que los trabajadores piden. Entonces, se hace un documento aparte y se anota pliego de peticiones. Los trabajadores, el sindicato de trabajadores tal y tal, plantea el siguiente pliego de peticiones al patrono fulano de tal. Número 1, aumento del salario actual al 20%. Número 2, bono 15, que se debe de otorgar el 15 de septiembre de cada año. Bono Día del Padre, bono el Día de la Madre, bono del Trabajador, y empiezan a pedir todo lo que quieren, ¿verdad? Entonces, ese es el pliego de peticiones. También es importante, recuérdense, acreditar que se ha agotado el arreglo o la vía directa. ¿Cómo vamos a acreditar este extremo? Recuérdense que cuando los trabajadores plantearon la vía directa o el arreglo directo, primeramente pidieron la autorización de las respectivas asambleas. Entonces, ahí tiene primeramente la certificación de esa acta. Cuando plantearon el conflicto al patrono, pues les firmaron de recibido. Y si intervino la Inspección General de Trabajo o cualquier otro amigable componedor, pues se tuvo que haber faccionado acta. Y en las actas, pues se puede establecer
las diferentes reuniones que tuvieron durante esos 30 días. Y posiblemente exista un acta en donde se termina el arreglo de la vía directa sin ningún acuerdo. Entonces, todos esos documentos también hay que adjuntarlos a este escrito inicial. Entonces, ¿qué vamos a adjuntar a este escrito inicial? Uno, los documentos con los que se acredita la representación legal del Comité Ejecutivo de los delegados. Número 2, certificación del acta de la asamblea en donde consta el acuerdo para el planteamiento del conflicto. Número 3, todos los documentos que acrediten haber agotado la vía o el arreglo directo. Número 4, el pliego de peticiones. O sea que son 4 documentos los que hay que adjuntar, ¿verdad? Los que hay que adjuntar. Bueno, y eso está aquí en el numeral 3. Bueno, una vez que el juez tiene por planteado el conflicto, entonces el juez toma las siguientes decisiones. El juez tiene por planteado el conflicto, veamos aquí en el número 4, ya vamos a finalizar, ya son los 10 minutos, porfa. El juez tiene por planteado el conflicto, prohíbe las represalias, es decir, que se estén peleando patronos y trabajadores, prohíbe toda terminación de trabajo e indica que toda terminación de trabajo debe ser autorizada por él. Y si el patrono va a despedir a un trabajador, debe de iniciar un incidente de terminación de contrato de trabajo. Y también advierte que si el patrono no cumple con pedir autorización y despide al trabajador sin autorización judicial, entonces va a ordenar la reinstalación, ¿ya? Y también en este decreto, el juez convoca para integrar el Tribunal de Conciliación y ordena al patrono nombrar a 3 delegados. Así como el trabajador tiene 3 delegados, el patrono también tiene derecho a nombrar 3 delegados, más los abogados, ¿verdad? Bueno, en esta materia del proceso colectivo de trabajo, todos los días y horas son hábiles, todos, ¿ya? Es como la jurisdicción constitucional. Ya vamos a finalizar. Ahora veamos, por favor, la fase de conciliación. La fase de conciliación no debe durar más de 15 días, dice la ley. Una vez se ha conformado el Tribunal de Conciliación, Tribunal de Conciliación se declara competente en este decreto. Y en 36 horas convoca a una comparecencia de conciliación y cita 2 horas antes a las partes para escucharlas por separado. Entonces, por ejemplo, este decreto se dicta el lunes, el día lunes, y señala la comparecencia a conciliación para el viernes a las 12, a mediodía. Pero antes de esa reunión de conciliación, el juez a las 10 va a escuchar a los trabajadores, solo a los trabajadores. Y a las 11, perdón, el juez no, es el Tribunal de Conciliación. El Tribunal de Conciliación a las 10 de la mañana va a escuchar a los trabajadores, a los delegados, ¿verdad? Y a las 11 de la mañana va a escuchar a los delegados del patrón para conocer sus condiciones, sus argumentos y también lo que están dispuestos a acceder y lo que no, ¿verdad? Entonces, antes de la audiencia, porque recuerden que la audiencia va a ser a las 12, el tribunal escucha por separado a las delegaciones y delibera para proponerles bases generales de arreglo. Entonces, llega las 12 del mediodía el día viernes y se realiza la conciliación. Si hay conciliación, se termina el conflicto y se firma el acta. Pero si no hay conciliación,
como diría la canción, 2 mujeres y un camino. Hay 2 caminos. Que el Tribunal de Conciliación cierre su participación y diga la conciliación fracasó, o puede ser que intente por segunda y última vez la conciliación. Si no hay acuerdo, el Tribunal de Conciliación puede repetir por una sola vez la conciliación nuevamente, ¿verdad? Y con el mismo procedimiento. Cita para el otro viernes a las 12 de mediodía, escucha a las 10 de la mañana a los trabajadores y escucha a las 11 de la mañana a los patronos, al patrón. Y delibera y prepara bases generales de arreglo. Bueno, si en esta segunda comparecencia hay arreglo, pues entonces ahí se firma el acta y se termina todo. Pero si no hay arreglo, entonces se concluye la participación del Tribunal de Conciliación. Si no hay acuerdo, se finaliza la intervención del tribunal según el artículo 393 al 395 del Código de Trabajo. Entonces aquí se desintegra el Tribunal de Conciliación. Por último, rinde informe a la Corte Suprema de Justicia y entonces los trabajadores pueden pedir la legalidad de la huelga, ¿ya? La legalidad de la huelga. Entonces, los trabajadores tienen 24 horas de 24 horas de fracasada la conciliación para solicitar la legalidad de la huelga. Entonces, el juez va a dictar un auto en donde va a declarar legal o ilegal la huelga. Pero ¿de qué va a depender la legalidad o ilegalidad de la huelga? Entonces, veamos el artículo 241. Ahí están los requisitos. 241. Ahí aparecen los requisitos para declarar legal la huelga. Ajustarse estrictamente a lo dispuesto del artículo 69 y agotar el procedimiento de conciliación, pero este es el requisito más importante. Constituir la mitad más uno de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa. Literal C. Entonces el juez debe de ir a contar cuántos trabajadores apoyan la huelga. Agotar el procedimiento de conciliación, ya está agotado. Ahora hay que saber de 100 trabajadores, cuántos trabajadores apoyan la huelga. Si de 100, solo 25 apoyan la huelga, eso quiere decir que la huelga va a ser declarada ilegal. Si de 100 trabajadores, 51, 60, 80, 90 o 100 trabajadores apoyan la huelga, es decir, 51 más, entonces la huelga va a ser declarada legal. Va a ser declarada legal en un auto. Ahora, ese auto es elevado a consulta a la sala de apelaciones. El juez eleva en consulta el auto para que la sala decida en definitiva. Si la sala confirma la legalidad de la huelga, los trabajadores tienen 20 días para estallar la huelga, para holgar, para paralizar operaciones. Los trabajadores estallan la huelga, y entonces los trabajadores pueden plantear la solicitud de justicia o que el juez declare la justicia del movimiento. Los trabajadores estallan la huelga, y entonces pueden plantear la solicitud ante el juez para que el juez declare justa la huelga. El juez en 15 días y las partes pueden incorporar pruebas. ¿Pruebas para qué? Pruebas para establecer la capacidad del patrono de pagar las prestaciones que reclaman los trabajadores. Esa es básicamente estudios socioeconómicos, estudios financieros, informes financieros, todo ese tipo de cuestiones que estudia la contabilidad y la contaduría pública. Una vez de que el juez en esos 15 días tiene toda esa información, dicta sentencia colectiva. Si el juez declara justa la huelga, es porque los trabajadores ganaron y el patrono perdió. Esto quiere decir que el patrono debe de pagarle las prestaciones en las cantidades que la ley señala.
el que el juez señala. Tal vez los trabajadores pidieron el aumento del 20%, pero el juez le ordena al patrono de que les aumente el 10%. Los trabajadores pidieron un bono 15 y un bono 16, pero viene el juez ordena que solo el bono 15. Y así el juez va a decir qué prestaciones debe de pagar el patrono y en qué cantidades, ¿ya? Y entonces esta sentencia se notifica y recuérdense de que esta sentencia colectiva es apelable, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ver nuestro cuadro, ¿verdad? Entonces, por favor, me revisan despacio esto, porque fíjense de que aquí también hay que tomar en cuenta que si la sentencia colectiva declara injusta la huelga, el patrono no tiene que estarle pagando nada a los trabajadores. Y recuérdense que en este caso el patrono puede despedir a los trabajadores que holgaron, todos los trabajadores que paralizaron la empresa. El patrono, aparte de que no les va a pagar nada porque no trabajaron, también el patrono los puede despedir, ¿ya? Ahora, si la huelga se declara justa, los trabajadores que no trabajaron porque holgaron deben de recibir su salario. Y los que trabajaron porque pues era necesario que trabajaran, pues van a recibir su salario doble, ¿verdad? Entonces, por favor, veamos todos esos detalles y pues aquí termina el proceso colectivo. Ahora nos corresponde para la próxima sesión el arbitraje, ¿verdad? El arbitraje que lo vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, yo les quiero agradecer bastante, compañeros, su paciencia, su disciplina, su responsabilidad, su confianza. Hoy es la última sesión, yo sé que es cansado, vamos a descansar unos días y regresamos el día lunes. Voy a revisar la planificación y voy a hacer las reprogramaciones necesarias de contenidos para ya ir finalizando con toda la parte básica y en abril dedicarnos a las leyes especiales y a la actualización para ir cumpliendo con la finalización de nuestro plan, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas ni comentarios, yo les voy a enviar estas diapositivas más tardecito.